buenas noches. Bienvenidos a Los Reporteros. La economía sumergida se ha disparado en nuestro país. Según el informe de los técnicos de Hacienda conocido hace unos días, el paro, la corrupción y la crisis del ladrillo han contribuido a elevar los niveles de actividad opaca. Los datos concretos sitúan la economía sumergida en un 24,6% del Producto Interior Bruto en 2012 y el dinero negro que circula por España asciende a 253.000 millones de euros. El 70% en billetes de 500 euros, que se multiplicaron durante el boom inmobiliario y todavía están en circulación. En el siguiente reportaje vamos a analizar este gran problema para las arcas públicas, teniendo en cuenta que cuando hablamos de economía sumergida no solo nos referimos al fraude del trabajador que no da factura o no se apunta en el INEM, sino también a la evasión de impuestos. Lo único que yo sé que se maneja un poco en negro, por así decirlo, es trabajando en una casa una vez a la semana que le llaman por hora para hacer una limpieza. En construcción conozco gente que está trabajando así, pero más que nada para 15 o 20 días para hacerle el arreglo o lo que sea, pero sin contrato y después van a la calle. A nivel de autónomos o incluso de gente que no están dado de alta, no están registrados, ahí sí es la parte que más se puede mover. Es una competencia desleal. En tanto y en cuanto ellos no pagan impuestos, no tienen que pagar local. Te pasa algo trabajando, no tienes por dónde reclamar, no tienes tus derechos, porque no tienes nada firmado, no tienes derecho a nada. Son algunos ejemplos de prácticas conocidas por todos. Aunque no hay cifras oficiales, entre 20 y 25 euros de cada 100 que se mueven en España son dinero negro. Según la definición más aceptada, la economía en negro o informal engloba todas las actividades, en principio legales, que se ocultan a Hacienda. Esto incluye el empleo no declarado, pero también y sobre todo la evasión de impuestos como el IVA, el impuesto de sociedades o el IRPF. Algo más que el 200.000 millones de euros pues está fuera del cálculo fiscal, que supone unos ingresos para Hacienda, para el Estado, de unos 30 y tantos mil millones de euros, ¿no? Con lo cual, digamos que estamos hablando de una cantidad muy importante y que se podría sufragar muchos aspectos del problema del déficit público que tenemos y del problema de la seguridad social y todo el gasto social que tenemos ahora mismo. Los datos de economía sumergida en España, entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto, están muy por encima de la media europea. Países como Francia, Alemania o Reino Unido rondan el 10%. Solo Grecia e Italia superan las cifras españolas. El tejido industrial, el desarrollo de un país influye en la economía sumergida, en el porcentaje, influye también el paro, influyen los sectores que siempre han estado en economía sumergida en los países, o sea, ya los usos, la visión que tienen las personas de ese país de lo que es la economía sumergida y de si moralmente o es ético, en fin. Lamentablemente en España, junto con los países del sur de Europa, está menos desarrollado, esa responsabilidad está menos desarrollada que en Suecia, que en Noruega, que incluso en Francia, Inglaterra, porque allí hay más conciencia de que la sociedad necesita recursos y que engañar a Hacienda es engañarnos a nosotros mismos, engañar al vecino o al amigo, ¿no? En Andalucía los datos son más altos que la media española, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda. La comunidad autónoma se situó en 2012 en el segundo lugar en la escala nacional, con un 29,2% de su Producto Interior Bruto en dinero negro. El fraude afecta a muchos sectores económicos. En los servicios, la hostelería y el turismo concentran gran parte de la economía sumergida. En menor medida, la agricultura y también las obras caseras y de rehabilitación. ¿Quién no ha llamado a un fontanero o un electricista a tu casa y le ha dicho cuánto cuesta y le ha dicho con IVA o sin IVA? O quién ha ido a comprar una casa en estos años y el notario ha salido de un momento de la habitación y ha corrido ahí dinero en metálico que no se ha escriturado. En fin, creo que todo el mundo es consciente de que la economía sumergida existe porque la vemos constantemente a nuestro alrededor. Vamos a una tienda y nos dicen con IVA o sin IVA. Eso es un fraude y eso es economía sumergida. Otra bolsa importante de economía sumergida está en las actividades de las profesiones liberales, como médicos, abogados, dentistas. En las consultas es muy difícil ver una factura y el IVA correspondiente.
Pero el sector donde se ha movido más dinero negro en España y en Andalucía ha sido el inmobiliario. El Sindicato de Técnicos de Hacienda estima que el fraude en este sector ha sido de casi 9.000 millones de euros anuales. Se ha dado entre particulares y sobre todo en la venta de suelo. Si ha habido entre particulares, imagínate entre gente que sabe manejar todos estos temas. Está claro que ahí se mueve mucho más dinero, hay mucho más intereses. Ya no es un particular que compra una casa para vivir, ¿no? Es un empresario que compra un suelo para ganar más dinero. Actualmente las compraventas son menos, pero hay más alquileres. La cuestión es que para que el montante económico de un alquiler sea igual que lo que se puede hacer con una venta, pues tendría que ser 20 alquileres, ¿no? La economía sumergida tiene consecuencias muy negativas para el Estado, que deja de recaudar el dinero necesario para proporcionar servicios, pero también es perjudicial directamente para empresarios y trabajadores. La principal consecuencia que tiene para el trabajador tener que acudir o tener que estar sometidos a la economía irregular es la renuncia a los derechos laborales, a las condiciones laborales dignas y a una protección social. Pero tenemos que recordar que el trabajador es una víctima de esa economía irregular porque la necesidad de llevar a su casa un sustento pues es la que prima y la que le hace renunciar a esa situación. Desde el punto de vista empresarial es una competencia desleal. Quien no está pagando impuestos o quien no está pagando cotizaciones a la seguridad social o no tiene dado de alta a los trabajadores está compitiendo deslealmente con quien sí lo hace. Además, muchos expertos creen que atacando solamente el empleo sumergido no se llega al fondo del problema. Estamos atacando la parte más endeble, más fácil de ver, que es la más tangible, que es el empleo. Pero evidentemente, en mi opinión, eso es casi una minucia dentro, digamos, del gran problema que tenemos en España, que son esas actividades inmobiliarias, actividades de profesionales liberales, de evasión de impuestos, de las grandes fortunas. Ahí donde está el gran problema. Estamos hablando del Banco Bilbao, del Banco Santander, de Repsol, en fin, de todas ellas, que el 80% de estas empresas del IBEX tenían 273 sociedades en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se habla de la OCDE y en el Fondo Monetario Internacional de que mueven, de que están ahí depositados la cuarta parte de la riqueza mundial. O sea que estamos hablando de unas cantidades increíbles. Y entonces, sí, en España hay economía sumergida y el trabajo está sumergido. Se puede comparar ese fraude, que sí que hay que perseguirlo, por supuesto, pero se puede comparar ese fraude con lo que estamos hablando y con las facilidades que tienen los ricos y las grandes empresas para defraudar. ¿Se puede comparar? En España hay unos 2.000 inspectores y subinspectores de trabajo y unos 130 inspectores de Hacienda en inspecciones directas. Según los sindicatos, son insuficientes para luchar contra la economía sumergida. En España las inspecciones que se hacen no llegan ni al 4 o 5% del total de las empresas. Hay muchísimas empresas que no son inspeccionadas por falta de inspecciones porque no hay funcionarios suficientes para hacerlas. El sindicato de técnicos reclama que se hagan estudios oficiales sobre economía sumergida, que el Parlamento realice un seguimiento de resultados, que se avance en el cruce de datos entre las distintas administraciones y que se refuerce la plantilla. En España podríamos sacar 38.500 millones más anuales si se luchara de verdad eficazmente contra la economía sumergida. De esos 38.500 millones, 25.000 millones los recaudaría Hacienda y el resto, 13.500, serían de cuotas de la seguridad social dejadas sin pagar. Sin embargo, la economía en negro sigue existiendo y se va desplazando de unos sectores a otros. ¿Por qué los estados no han atacado a fondo la economía sumergida? Los gobiernos en general en Europa tienen mucho cuidado. O sea, a ver si se nos va por la bañera con el agua sucia, se nos va el niño también. Hay ciudadanos y empresas que cometen fraude, pero otros, muchos más, sí pagan sus impuestos y saben que de ello depende el futuro de toda la sociedad.
Las noticias sobre una futura ampliación del almacén nuclear del Cabril vuelven a poner en la primera línea de actualidad las únicas instalaciones de residuos radiactivos que hay en España. El proyecto, todavía muy incipiente, contempla construir nuevas celdas de almacenaje de basura de baja y media intensidad para albergar los desechos que salgan del desmontaje de las 6 centrales nucleares que hay en España. Como recordarán, el gobierno socialista anterior aprobó un apagón nuclear que obligaría a desmantelar las centrales en las próximas décadas. Los ecologistas se oponen a cualquier ampliación del Cabril y los alcaldes de los 4 municipios de la zona están preocupados porque la Fundación Enresa, que es la que pagaba las ayudas compensatorias por tener el cementerio nuclear, ha desaparecido. Un equipo de los reporteros ha entrado en ese complejo cordobés para ver cómo se trata la basura radiactiva. Los isótopos radiactivos se usan en medicina, investigación científica, industria y en el funcionamiento de las centrales nucleares. Todo lo que entra en contacto con ellos se convierte en un residuo potencialmente peligroso para los seres vivos. Incluso con una actividad media o baja, su fuerza irradiante puede durar hasta 300 años. ¿Qué se hace con ellos? ¿A dónde van? En España solo hay un lugar preparado para almacenarlos, y está en la provincia de Córdoba. Comenzamos nuestra visita por la sala de control provisional. La definitiva está en obras, adaptándose a las últimas novedades en tecnología. Todo se maneja desde aquí, desde el puesto de control que él tiene, y lo maneja a través de unos autómatas y a través de estos 2 PCs que tiene aquí enfrente. Hasta el Cabril vienen residuos de toda España. Hay que pasarlos a estados sólidos y son líquidos y procesarlos para reducir su volumen y contaminación al máximo. Luego se introducen en bidones especiales y los bidones, a su vez, en contenedores de hormigón. En este punto de control que está Julio trabajando, lo que hacemos es la inyección de mortero. El mortero es para inmovilizar los bidones y meterlos a través de los huecos. Entra el mortero y se queda inmovilizado, se queda hecho una pieza. Además sirve también como cobertura. Una vez llenos, los contenedores se envían a una de las 28 celdas de hormigón que hay en la zona de almacenamiento. Dentro de unos años, cuando se llenen, las cubrirán con varias capas artificiales y vegetales para restablecer el paisaje a su estado original. Entonces solo quedará aquí un mínimo dispositivo de vigilancia. Estos residuos pueden mantenerse activos hasta 300 años. Por eso el objetivo es interponer el mayor número de barreras entre la basura radiactiva y el entorno. La instalación está situada en un enclave que para nosotros no es el más idóneo, está al lado del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, entonces nada más que por eso no debería de estar allí. Está cerca de la cuenca del río Benbesa, al frente del Guadalquivir, cosa que es negativa bajo nuestro punto de vista. También sabemos que los estudios geológicos han dado unos datos en cuanto que ha habido movimientos sísmicos en la zona. Todos los edificios, todas las estructuras que contienen residuos, precisamente cumple la normativa de sismicidad y el criterio que se ha utilizado precisamente de seguridad es pues, que este tipo de edificios aguanten un sismo de 7,5, entre 7,5 y 8 grados en la escala Richter. De cara al entorno o al medio que rodea la instalación, un papel fundamental es el programa de vigilancia radiológica ambiental. Este programa tiene por objetivo precisamente evaluar el posible impacto radiológico que nuestras actividades podrían ocasionar en el medio. Y lo constituye pues del orden de 120 puntos de muestreo. El Cabril se sitúa en el noroeste de la provincia de Córdoba, junto a un parque natural y en un enclave aislado. La población más cercana, Fuente Ovejuna, está a 20 kilómetros. Su historia comenzó en 1961, cuando la entonces Junta de Energía Nuclear convirtió una mina de uranio abandonada de la zona en un improvisado almacén nuclear. La zona se eligió única y exclusivamente porque los militares que querían construir una bomba atómica en este país comenzaron a generar sus primeros residuos radioactivos en el reactor Juan Vigón, que le regalaron los norteamericanos al ejército español, y buscaron una mina que ya no era muy productiva de mineral de uranio y los metieron allí. Esa era la única razón para que el Cabril esté en la Sierra de Córdoba. Cuando la capacidad de la mina se agota a finales de los 70, la Junta de Energía Nuclear construye 3 naves con capacidad para 15.000 bidones. En el año 86, Enresa, la empresa nacional de residuos radioactivos,
toma las riendas y lleva todos los bidones de la mina a las 3 antiguas naves de almacenamiento. El anuncio de una ampliación y modernización del almacén coincide con un sonoro clamor social. Incluso llega a convocarse una huelga general en la comarca. Pero nada de eso impide que las obras sigan. Y en el 92 empieza a funcionar el actual almacén de residuos de media y baja actividad, tal y como hoy se conoce. Hasta ese tiempo ha habido una respuesta negativa por parte de la población. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que en el año 92 aparece una orden ministerial por el cual se indemniza a los ayuntamientos de la comarca del cementerio nuclear del Cabril. A partir de ese momento, si los residuos radioactivos contaminan los cuerpos, el dinero que generan los residuos radioactivos contamina las conciencias. El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos. Por esa razón, su ayuntamiento recibe el 50% de la cantidad que el Ministerio de Industria paga a los pueblos de la zona. Esa cantidad varía en función del volumen anual de residuos almacenados. Los vecinos de Hornachuelos parecen vivir con cierta indiferencia la presencia de un almacén nuclear que les queda a 40 kilómetros y casi a 1 hora en coche. Cualquier empleado que traspasa esta zona está sometido a controles especiales. Lo primero que tienen que hacer, si son profesionalmente expuestos, es coger su dosímetro personal para entrar a trabajar. Cuando sale, mira el dosímetro y lo entrega. Y una cosa importante es pasar por los medidores de contaminación externa, en pies, en manos y en cuerpo entero. Hasta ahora no se ha conocido ningún incidente grave, pero los detractores del Cabril insisten en el riesgo que implica la manipulación de los residuos y reclaman un plan de emergencia exterior que no existe. Cuando se hace el diseño de la instalación es obligatorio hacer un estudio de seguridad en el que se contempla los escenarios de riesgo, los posibles riesgos que tiene la instalación. En función de la evaluación de seguridad no hay ningún suceso que pueda desencadenar la activación de un plan de emergencia más allá de la valla de la instalación. ¿Qué ocurre si un camión de transporte se le caen los bidones, bidones irradiantes procedentes de las centrales nucleares? La población sabe que no tiene que acercarse en absoluto a esos bidones porque en superficie son de una importante actividad radiológica. Pues yo creo no, estoy en la completa seguridad de que eso no se conoce. El transporte de residuos de la instalación se hace por carretera, se comunica al menos con 15 días de antelación, pues aquellos organismos que tienen competencia sobre este tema, como puede ser el Ministerio, la subdelegación, el Consejo de Seguridad Nuclear. Y bueno, los datos que tenemos después de 20 años y con 3 millones de kilómetros no hemos tenido un incidente alguno. Los mayores productores de residuos son las centrales nucleares y luego hospitales, laboratorios de investigación e industrias. Hay otra basura radiactiva, la que proviene del combustible gastado en las centrales, que no puede almacenarse en el Cabril. Son residuos de alta actividad con una vida de miles de años que necesitan de ese almacén centralizado que está en proyecto y España aún no tiene. De momento se guardan en piscinas junto a las propias centrales. En el laboratorio de verificación de calidad del Cabril comprueban que los bultos que llegan contienen realmente residuos de media y baja actividad. Se tomaría una muestra de polvo de dicho bulto de distintas alturas, la cual pasaría al laboratorio que tienen a su espalda, que es el laboratorio de preparación. Se hacen unos informes, los cuales se mandan al Consejo de Seguridad Nuclear, a Enresa Madrid, aquí en Enresa, o sea, a nuestra propia empresa, que son una empresa externa, quien lleva el laboratorio para que no haya... Entonces, digamos que no hay ni trampa ni cartón, que lo que hay, nosotros no sabemos ni lo que tiene que salir, analizamos, damos resultados y después son otras personas quienes se encargan de ver si los datos son coherentes o no. El mayor volumen de residuos llegó tras los accidentes de la factoría de Acerinox en Algeciras en 1998 y de Siderurgia Sevillana en 2001. En ambas fundiciones se quemaron por error isótopos radiactivos que contaminaron 2.000 metros cúbicos de cenizas y escorias. La llegada de los residuos desbordó en su momento las previsiones del Cabril y obligó a abrir un nuevo espacio. Desde aquí podemos ver la celda 29, es una celda que está preparada para albergar residuos de muy baja actividad, residuos que van a decaer en 60-50 años.
Entonces va una fila de residuos, una línea de residuos en explotación, luego va otras capas de cobertura, la segunda línea de residuos y las capas de cobertura finales. Las exigencias de aislamiento en la zona principal, la de baja y media intensidad, son mucho mayores. Estas galerías discurren bajo las celdas de almacenamiento. Sirven para detectar posibles fugas de líquido de los residuos. Una vez que se pone el primer contenedor dentro de la estructura, se cambia este codo y se conecta con este bote de control. Este bote de control van mirándolo los operarios periódicamente. Si se ve agua, se coge una muestra por este grifo para ver si el agua está contaminada o no está contaminada. En el año 2003 se informó al Consejo de Seguridad Nuclear de una filtración de agua bajo una de las celdas, aunque se aseguró que no estaba contaminada. Tenemos problemas de transporte, tenemos problemas también de emisiones por la incineración. Esos serían los elementos fundamentales: transporte, manipulación en su interior, y luego esperemos que aguanten 300 años, que tampoco es moco de pavo, que aguanten 300, 400 años, sin que sufran desperfectos importantes y que nos contaminen los acuíferos y que nos contaminen el río Guadalquivir. En el futuro inmediato, el Cabril acogerá los residuos del desmantelamiento de la central de Zorita. Y aún quedan otras 6 centrales en España sin fecha de cierre que vendrán a este almacén. Y después, el reloj radiológico iniciará su cuenta atrás de 300 años hasta que definitivamente se apague. Cuando ninguno de nosotros estemos aquí, el Cabril seguirá vivo. Mañana se celebrará la ceremonia de los premios Goya, que un año más contará con una destacada presencia de andaluces entre los candidatos. El cine celebra su fiesta inmerso en una fuerte crisis y con el horizonte de una bajada del IVA que resuelva en algo el daño ocasionado por la subida. No solo el cine, sino todo el sector de la cultura está a la espera de nuevos estímulos que animen a la sociedad a consumir y a apoyar las actividades culturales. Con esa intención se ha anunciado la llamada Ley del Mecenazgo de Andalucía, un proyecto pionero que al parecer llegará ya este año al Parlamento Autonómico. En el siguiente reportaje vamos a analizar el contenido de esta futura ley que pretende dar protagonismo a los ciudadanos para que inviertan en cultura a cambio de incentivos fiscales. Un mecenas es una persona que patrocina las letras o las artes. Tradicionalmente, esta figura se ha relacionado con grandes fortunas o instituciones como la Iglesia o el propio Estado. Pero los tiempos cambian y en época de crisis toca cambiar modelos, especialmente en sectores como el de la cultura, si se entiende que éste depende en exceso de lo público. Andalucía busca mecenas y lo hace en un nuevo marco legal que persigue democratizar el mecenazgo, ponerlo al alcance de cualquier ciudadano. Con el micromecenazgo se pretende que la sociedad sea partícipe de la generación y el sostenimiento de la cultura. El Gobierno de Andalucía dio luz verde el pasado verano al anteproyecto de ley de medidas de estímulos de la actividad cultural en Andalucía, que será conocido como Ley de Mecenazgo. Se trata de una norma pionera con la que la comunidad andaluza se adelanta al propio Estado. Entre otras medidas, la futura ley contempla incentivar a los ciudadanos con beneficios fiscales para que consuman cultura y apoyen a artistas y proyectos. Y por primera vez, una comunidad autónoma en este país pone una ley de mecenazgo encima de la mesa. Y lo pone una ley que integra todas las medidas para impulsar la cultura y todas las medidas necesarias para impulsar el consumo cultural, que es novedoso en España y en la Unión Europea. Pero quédense también con esta reflexión que me parece extraordinariamente importante. Facilitamos un cambio de paradigma al pasar de la cultura de la subvención a la del compromiso social, mediante la constitución de redes y sistemas que permitan que parte del apoyo de la cultura salga con la complicidad de la sociedad civil. Los creadores y la industria que los rodea atraviesan desde hace años muy malos momentos, especialmente desde que el Gobierno subiera el IVA del tipo más reducido al máximo del 21%. El anteproyecto ha sido saludado positivamente por el sector, que lo ve como un paso necesario, aunque no el único. La cultura occidental, desde el Renacimiento para acá,
se basa en mecenazgo de todo tipo. Y creo que por primera vez se está democratizando el mecenazgo. Es decir, el que un ciudadano cualquiera pueda tener acceso a la cultura y pueda desgravarlo en el tramo de su declaración de la renta, pues nos parece ayudarle a que consuma cultura, y más en estos tiempos, donde por la crisis es difícil gastarse en cultura y donde ha habido ciertas medidas que han gravado de una forma absolutamente desconsiderada y sin base económica el acceso a la cultura, como ha sido lo de la subida del IVA, ¿no? Cualquier medida en la cual se hable del sector de la cultura en general y de la arte escénica en particular nos interesa, sobre todo cuando es para sumar. Pero que nosotros no queremos que se olvide otros grandes problemas que tenemos. Como hemos señalado en otras ocasiones, esta misma consejería ha hecho un recorte de un 30% este mismo año 2013, que eso también nos preocupa, ¿no? Y de hecho nos está salpicando directamente. Nos complace mucho que se haya incluido no solo los usos, sino también la adquisición de bienes culturales, es decir, poder incorporar la compra de libros para la desgravación, ¿no? Que es el camino que se va a tomar en el tramo autonómico. Por otro lado, nos parece también muy interesante la posibilidad del micromecenazgo hacia no solo instituciones culturales sin ánimo de lucro, sino a entidades con ánimo de lucro. Por ejemplo, a las librerías, que podrán ser, dentro de la ley, apoyadas con estos sistemas de micromecenazgo de pequeñas aportaciones, por ejemplo, para las actividades culturales que realizan las librerías, ¿no? Cualquier iniciativa pública que signifique dar mayor valor a la cultura y comenzar a iniciar ese proceso de cambio tan necesario que necesita la cultura es importante. Otra cosa es que se estén haciendo los pasos adecuados y se estén haciendo correctamente. Desde GECA damos la bienvenida sobre todo al proceso de ley, al proceso de anteproyectos de ley, y lo que desearíamos es que las distintas instituciones públicas, los distintos grupos parlamentarios iniciaran un proceso de diálogo con los agentes culturales del territorio, para que entre todos, puesto que la cultura es un elemento transversal como la sanidad, como la educación, para que entre todos estos agentes podamos valorar y tomamos una serie de decisiones que creo que son importantes en el momento actual para la cultura. Desde el ámbito de la galería lo valoramos en positivo. Nos parece que es un avance, que es un impulso, que puede generar verdaderamente iniciativas desde lo privado que se sumen a la actividad. Lo que sucede es que de algún modo nos parece que la medida es un poco insuficiente. No sabemos realmente si va a tener una repercusión perceptible en lo que sería el consumo cultural. En primer lugar, porque excluye algunos tramos que son probablemente los más activos en lo que sería la adquisición de obras de arte. Y, por ejemplo, también excluye particulares como serían realmente las empresas. Consideramos que es valiente y nos enorgullece que sea desde Andalucía, desde el punto de partida, ¿no?, para comenzar esto, ¿no? También nos parece positivo el nuevo modelo que se plantea de fusionar lo público y lo privado. Creo que es algo que se venía ya demandando y que ahora mismo, con la crisis económica, es bastante necesario, ¿no?, ya que las instituciones que han sido tradicionalmente las que han tenido que apoyar toda la cultura, pues ahora no hay suficientes medios. Pero cambiar el modelo de gestión, entienden los agentes culturales, no debe suponer una retirada de lo público, ni dejar en manos del mercado el devenir de la cultura. Muchos opinan que el cambio requiere tiempo y una gran labor de concienciación y educación ciudadana, además de otra serie de medidas. El problema de esta nueva ley y el problema de las estructuras, por ejemplo, de patrocinio y mecenazgo, es que llegan de una forma muy radical. Es decir, pasamos de un modelo, digamos, a la francesa, en donde la cultura es un bien público que asume en su mayoría el Estado como promotor. Pasamos de eso a un modelo anglosajón en donde la ciudadanía asume una responsabilidad mucho mayor en el consumo cultural. El problema es que en España, por ejemplo, no existe esa tradición. Y reventar de un plumazo toda una estructura para implantar otra sin un proceso de adecuación está siendo y va a ser muy complicado. Verdaderamente hay que cambiar el modelo. Es decir, el modelo de financiación de la cultura y del patrimonio en una tierra tan rica a nivel patrimonial como es la que vivimos, no solamente de patrimonio histórico-artístico, sino también del patrimonio del futuro, que son las propuestas artísticas que se están generando en la actualidad,
pues realmente tienen la suficiente calidad y los suficientes recursos como para tender a lo que sería la autogestión. Pero esto evidentemente requiere de un proceso, de unas etapas que verdaderamente pasan en primer lugar, por supuesto, por concienciar a la sociedad. Sin una campaña paralela de concienciación, me parece que es muy difícil realmente alcanzar que tenga, o sea, llegar a conseguir resultados. Porque en España y en Andalucía concretamente hay poco hábito a la cultura del mecenazgo, del crowdfunding. No acabamos de arrancar, es que es verdad, llevamos muy poco tiempo con estos conceptos nuevos. Respecto al cine, en el primer trimestre de este año, el descenso comparado con el primer trimestre del año 2012, el descenso del primer trimestre del 2013 ha sido de un 41% de espectadores y un 36% de recaudación. Calcula ese 21% del 36% que ha bajado y no te salen las cuentas. El cine estaba dando más dinero vía IVA en el 2012 que en el 2013. El anteproyecto de ley contempla que los ciudadanos podrán desgravar en el tramo autonómico del IRPF el 15% de las cantidades empleadas para la adquisición de bienes culturales como libros u obras de arte, o para entradas de teatro, cine, conciertos y exposiciones. La desgravación será hasta un límite de 240 euros. Son 5,90, por favor. La medida beneficiará a más del 80% de los contribuyentes andaluces y a sus familias, ya que el límite que se fija en el tramo de renta es de hasta 45.000 euros en las declaraciones individuales y de 55.000 en las conjuntas. También prevé reducciones de las cargas por transmisión de empresas y fórmulas de mecenazgo abiertas a toda la ciudadanía y orientadas especialmente al beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Tú puedes participar en la producción de obras culturales y eso te va a desgravar también. Yo es lo que decía antes, que esto es democratizar esa figura tan hermosa que todos hemos estudiado en el Renacimiento de los grandes papas, los grandes reyes que eran los mecenas. Pues ahora cualquier ciudadano, tú, yo, cualquiera, pues puede coger y desgravar por lo que haga para ayudar a otros a producir y a poner en marcha sus ideas. Tendremos que explicar al ciudadano, mira, tú vas a aportar dinero para esto. Y él que entienda, incluso hacerlo partícipe. Nosotros hemos incluso pensado que venga a los ensayos. ¿Por qué no? Que vea por qué el producto final es este y no otro. Insistimos que es muy importante también que no solo permanezca, sino que se aumenten los apoyos presupuestarios públicos desde la Junta de Andalucía hacia cultura. Eso nos parece de gran importancia, que se tomaran decisiones además que yo creo que tendrían un peso simbólico de clarificar y de identificar cuál es un proyecto público y un proyecto de gobierno público hacia la cultura en unas posiciones progresistas, ¿no? Que es lo que se nos transmite. El texto contiene disposiciones dirigidas a facilitar la participación ciudadana, la transparencia y las iniciativas de colaboración público-privada. Prevé la creación del Consejo Andaluz de la Cultura, la regulación de la gestión descentralizada de las donaciones a instituciones culturales a la Junta y la constitución del Registro Andaluz de Colaboración Cultural como instrumento público que facilite la colaboración entre personas o entidades benefactoras y beneficiarias. Con la nueva norma se permite también el alquiler de espacios e instituciones culturales. Se ofertarán museos, conjuntos culturales, bibliotecas, archivos o centros de documentación para la realización de actividades culturales, institucionales, sociales o similares, a cambio de unas tasas. Ese es el temor, que estén buscando vías de escape para que trasladar esa responsabilidad hacia el ciudadano para ellos desquitársela. Y no debe ser así. No debe ser así porque la cultura es un bien de interés cultural, bueno, es un bien, una necesidad del ciudadano. Entonces, evidentemente, la administración pública, incluso, no olvidemos, lo pone la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, obliga a la administración pública a mantener la cultura y hacerla accesible al ciudadano. El problema que tenemos actualmente, aunque puede parecer que es un problema de financiación, que lo es, tanto desde lo público como desde lo privado, lo que ha hecho, esta época de crisis lo que ha hecho ha sido desvelar el verdadero problema que tiene la cultura. Es un problema de gestión, un problema de proceso, de metodología de trabajo y sobre todo fundamentalmente de entender que la forma de hacer cultura ha cambiado radicalmente. La futura ley de mecenazgo podría quedar aprobada en noviembre. Hasta entonces,
Artistas, productores, galeristas, libreros, la industria de la cultura en general, aguardan nuevas medidas que traigan mejores tiempos para los creadores, entre ellas la bajada del IVA cultural y una ley de mecenas para todo el país. Y mientras esa idea se exporta al resto del país, quién sabe si algún día sucederá, Andalucía se convierte en la única comunidad que tendrá una ley de mecenazgo cultural. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.